Mi hija siempre me trató como empleada. Un día antes de Navidad me dijo, mi esposo va a traer a 32 amigos para pasar la fiesta aquí. Quería que cocinara, limpiara y me inclinara. Yo no dije nada. Vendí mis cosas, dejé una nota sobre la mesa, y cuando llegaron los invitados, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Leonor, tengo 64 años, y hasta hace poco pensaba que ser madre significaba sacrificarse por los hijos sin límites. Durante décadas viví bajo esa creencia, hasta que mi hija Mariana me demostró que para algunas personas, el amor de una madre no es más que un servicio gratuito que pueden explotar sin consecuencias. Era un martes por la mañana, 23 de diciembre, cuando Mariana entró a mi cocina como siempre lo hacía, sin tocar la puerta, con esa actitud de dueña que había adoptado desde que se casó con Derek hace 5 años. Yo estaba preparando el desayuno, como todas las mañanas, desde que se mudaron a mi casa después de su boda. Supuestamente era temporal, solo hasta que encontraran algo propio. Pero el tiempo había pasado y ellos se habían acomodado perfectamente en la comodidad que yo les proporcionaba. «Mamá, necesito hablarte», dijo Mariana sin siquiera mirarme mientras revisaba su teléfono. Su tono era el mismo que usaría para dirigirse a una empleada doméstica. «Derek va a traer a 32 amigos para pasar la Navidad aquí mañana». Me quedé inmóvil, con la espátula en la mano, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. 32 personas. En mi casa, sin preguntarme, sin consultarme, como si mi hogar fuera un restaurante disponible para sus caprichos. ¿32 personas, Mariana?, pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. ¿No crees que es mucha gente para una casa de 3 habitaciones? Ella finalmente levantó la vista de su teléfono, con esa expresión de fastidio que conocía tan bien. «Mamá, por favor, no seas dramática. Es solo una noche. Además, tienes experiencia organizando cenas grandes. ¿Recuerdas todas las veces que cocinaste para los eventos de papá cuando estaba vivo?» Sí, lo recordaba. Recordaba cada una de esas noches en las que cocinaba para 20, 25 personas, sirviendo con una sonrisa mientras mi esposo recibía todos los elogios por ser un anfitrión maravilloso. Recordaba cómo lavaba platos hasta las 3 de la mañana, cómo me desplomaba en la cama con los pies hinchados y las manos agrietadas. Recordaba, y por eso mismo sabía exactamente lo que Mariana esperaba de mí. «Mariana, yo no acordé esto», dije, apagando la estufa. «Esta es mi casa, y las decisiones sobre invitar gente se toman entre todos los que vivimos aquí». Derek apareció en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta para hacer su entrada. Alto, con ese aire de superioridad que había perfeccionado desde que consiguió su trabajo en la firma de abogados, me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. «Buenos días, Leonor», dijo, usando mi nombre como si fuera un favor que me hacía. Escuché la conversación. «Mira, sé que es mucha gente, pero son contactos importantes para mi carrera. Algunos de ellos podrían ayudarme a conseguir el ascenso que estoy buscando». «Perfecto», respondí, secándome las manos con el delantal. «Entonces pueden celebrar en un restaurante o en un salón de eventos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana y Derek se miraron entre ellos con esa complicidad que había aprendido a odiar, esa comunicación silenciosa que excluía completamente mi opinión. «Mamá», Mariana suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. «No seas difícil. Ya les dije a todos que sería aquí. Además, tú cocinas mejor que cualquier restaurante, y la casa tiene ese ambiente navideño tan acogedor que a ti te gusta crear». Ambiente navideño. Como si decorar la casa, comprar los regalos, preparar la comida y limpiar todo después fuera algo que yo hacía por diversión y no porque nadie más se molestaba en hacerlo. «¿Y qué pasa conmigo?», pregunté. «¿Esperan que cocine para 32 personas, sirva la cena, atienda a sus invitados y después limpie todo?» Derek se rió como si hubiera dicho algo gracioso. «Vamos, Leonor, no es tan terrible. Puedes pensar en ello como una práctica para cuando tengas nietos. Además, nosotros te ayudaremos». Ayudarían.
La misma promesa vacía de siempre. Como cuando ayudaron con la cena de acción de gracias permaneciendo sentados en la sala mientras yo preparaba todo. Como cuando ayudaron con la limpieza de primavera viendo televisión mientras yo me arrastraba con la aspiradora por toda la casa. Está decidido entonces, dijo Mariana guardando su teléfono. Derek, trae esa lista de cosas que necesitamos comprar. Mamá, vas a necesitar hacer las compras hoy porque mañana temprano tienes que empezar a cocinar. Me entregó una lista escrita a mano. Mientras la leía, sentí como si el aire se volviera más espeso. Pavo para 32 personas, jamón glaseado, 3 tipos de acompañamientos, postres variados, bebidas para toda la noche. El costo total sería de al menos $800, sin contar el gas, la electricidad y el desgaste de estar cocinando durante 16 horas seguidas. ¿Y quién va a pagar todo esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Bueno, Derek se aclaró la garganta. Estamos un poco justos este mes con los regalos de Navidad y el pago del auto nuevo. Pero tú tienes tu pensión, ¿verdad? Además, técnicamente es tu casa, así que tendría sentido que tú fueras la anfitriona oficial. Anfitriona oficial, como si tuviera elección en el asunto. Como si mi casa no hubiera sido convertida en un hotel gratuito donde ellos vivían sin pagar renta, servicios o comida. No dijeron nada de esto cuando se mudaron aquí, murmuré, más para mí misma que para ellos. ¿Qué dijiste?, preguntó Mariana con irritación. Nada, respondí, doblando la lista. Nada importante. Esa tarde, mientras caminaba por el supermercado con un carrito que se iba llenando de cosas que no había elegido comprar, para personas que no había invitado, pagado con dinero que había ganado con 40 años de trabajo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Había criado a Mariana sola, después de que su padre muriera cuando ella tenía 15 años. Trabajé dobles turnos como enfermera para pagarle la universidad, los libros, la ropa, el auto. Cuando se graduó, le presté dinero para el depósito de su primer apartamento. Cuando se casó, organicé y pagué la mitad de su boda. Y ahora, en lugar de agradecer, me trataba como si fuera su empleada personal. Mientras pagaba los $837 de comida en la caja registradora, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a cocinar esa cena. No iba a servir a 32 extraños en mi propia casa. No iba a seguir siendo la madre conveniente que aparecía cuando necesitaban algo y desaparecía cuando ya no era útil. Era hora de que Mariana y Derek aprendieran lo que significaba realmente ser adultos. Esa noche, mientras Mariana y Derek salían a celebrar con amigos, yo me quedé sola en mi cocina mirando las bolsas de supermercado que había comprado. El pavo congelado me observaba desde el mesón como un recordatorio de la humillación que había vivido durante años y que había aceptado como si fuera mi destino inevitable. Pero no siempre había sido así. Cuando Mariana era pequeña, después de que Roberto muriera en ese accidente automovilístico que cambió nuestras vidas para siempre, ella solía ayudarme en la cocina. Recuerdo sus manitas intentando amasar galletas, su risa cuando la harina se esparcía por toda la mesa. En esos momentos, cocinar juntas era nuestro refugio, nuestro tiempo especial. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo mi hija dejó de verme como su madre y comenzó a verme como su sirvienta? Creo que fue gradual, tan sutil que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Comenzó en la universidad, cuando empezó a llegar a casa solo para que le lavara la ropa y le preparara comida para llevar de vuelta al dormitorio. «Es que tú lo haces mejor que nadie, mamá», decía, y yo me sentía halagada, importante, necesaria. Después llegó Derek. Al principio parecía un buen muchacho, educado, ambicioso, pero pronto noté cómo hablaba con los meseros en los restaurantes, con esa actitud despectiva que me ponía incómoda. Debí prestar atención a esas señales, pero estaba tan feliz de que Mariana hubiera encontrado a alguien que parecía amarla que ignoré mis instintos. Cuando anunciaron su compromiso, yo ofrecí ayudar con los gastos de la boda. Era lo natural, pensé, lo que hace una madre. No esperaba que Derek llegara con una lista de proveedores que costaban el doble de mi presupuesto inicial, ni que Mariana me dijera que si realmente la amaba,
Encontraría la manera de pagar lo que ellos querían. Terminé gastando $18,000 en esa boda. Mi fondo de emergencia, los ahorros que había guardado para mis años de jubilación, todo se fue en flores importadas, un vestido de diseñador y una luna de miel en Europa que duró 3 semanas. Cuando les pregunté si podrían ayudarme a recuperar al menos una parte, Derek me explicó pacientemente que estaban invirtiendo en su futuro y que yo, como madre, debería entender que su éxito eventualmente beneficiaría a toda la familia. ¿Su éxito? Derek ganaba $60,000 al año como asociado junior en la firma de abogados, y Mariana trabajaba medio tiempo en una boutique que le pagaba $15 la hora. Yo, con mi pensión de enfermera y los ahorros que quedaban, tenía más estabilidad financiera que ellos dos juntos. Pero cuando llegaron con lágrimas en los ojos, explicando que habían tenido algunos problemas financieros y necesitaban un lugar donde quedarse temporalmente, ¿qué podía hacer? Era mi hija, mi única familia. Les abrí las puertas de mi casa, les di la habitación principal y les dije que se tomaran el tiempo que necesitaran. Eso fue hace 5 años. En esos 5 años no habían pagado ni un solo mes de renta. No contribuían con los servicios, ni la comida, ni el mantenimiento de la casa. Derek había conseguido ese auto nuevo del que hablaba, un BMW que costaba más que mi salario anual cuando trabajaba. Mariana se compraba ropa nueva cada mes. Se hacía las uñas religiosamente cada 2 semanas, y ambos salían a cenar fuera al menos 3 veces por semana. Mientras tanto, yo cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa y pagaba todo con mi pensión de $2,300 mensuales. ¿Pero qué me dolía más que el dinero? Era la forma en que me hablaban. Derek nunca me dirigía la palabra directamente a menos que necesitara algo. Cuando quería que le preparara el desayuno antes de irse al trabajo, le decía a Mariana, «Dile a tu madre que necesito comer algo antes de las 7:30», como si yo fuera invisible. Y Mariana había adoptado la misma actitud. Ya no decía «por favor» ni «gracias». Las órdenes llegaban como decretos inevitables. «Mamá, necesito que laves mi vestido negro para mañana». «Mamá, se nos acabó el champú bueno». «Mamá, la próxima vez que vayas al supermercado, trae esos quesos caros que me gustan». La gota que derramó el vaso había sido la semana anterior, cuando llegué a casa después de mi cita médica mensual y encontré a Mariana reorganizando mi habitación. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, viendo mis pertenencias esparcidas por toda la cama. «Derek y yo pensamos que sería mejor si te mudaras al cuarto de invitados», me dijo sin detenerse. «Necesitamos más espacio y además, ese baño privado sería perfecto para cuando tengamos visitas importantes». Mi habitación, la habitación que había compartido con Roberto durante 20 años, la habitación donde había llorado su muerte, donde había guardado nuestros recuerdos, donde había criado a Mariana cuando era bebé. «Mariana, esta es mi casa», le dije, sintiendo como la sangre me subía a la cabeza. «Ay, mamá, no seas dramática. Es solo un cuarto. Además, el de invitados tiene mejor vista al jardín. Esa noche dormí en mi propia habitación, pero algo había cambiado para siempre. Por primera vez en años, me vi claramente. Una mujer de 64 años, viuda, que había entregado todo por una hija que ya no la respetaba. Ahora, mirando esas bolsas de comida para la cena navideña que no había elegido organizar, me di cuenta de que tenía 2 opciones: seguir siendo la madre conveniente que se dejaba pisotear o hacer algo al respecto. Subí a mi habitación y saqué de mi closet una maleta que no había usado desde la luna de miel con Roberto, hace más de 30 años. La puse sobre la cama y comencé a doblar mi ropa lentamente, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo: libertad. Pero antes de irme, tenía que asegurarme de que Mariana y Derek entendieran exactamente lo que estaban perdiendo. No solo a una madre, no solo a una empleada gratuita. Estaban perdiendo a la única persona que realmente se había preocupado por ellos, y tenían que saberlo. La mañana del 24 de diciembre me levanté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 5 años, para preparar el desayuno de Derek antes de que se fuera al trabajo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía que sería la última.
Mientras el café se preparaba, escuché sus pasos bajando las escaleras. Derek apareció en la cocina ajustándose la corbata, con esa prisa característica de alguien que asume que todo estará listo sin tener que pedirlo. «Buenos días», murmuré, sirviendo su café en la taza azul que prefería. «Gracias», respondió distraídamente, revisando su teléfono. «Oye, Leonor, voy a salir temprano del trabajo hoy para ayudar con los preparativos de la fiesta. Mis invitados empezarán a llegar alrededor de las 6 de la tarde». Sus invitados, en mi casa, como si fuera el anfitrión y yo la empleada contratada para la ocasión. «¿A qué hora planeas empezar a cocinar?», preguntó, tomando un sorbo de café. «Porque el pavo va a necesitar al menos 6 horas en el horno y queremos que todo esté perfecto». «Todo estará listo», respondí, y técnicamente no mentía. Todo estaría listo, solo que no de la manera que él esperaba. Después de que Derek se fuera al trabajo, Mariana bajó en su bata de seda, esa que costaba $200 y que se había comprado con el dinero que debería haber usado para ayudar con los gastos de la casa. «Mamá, necesito que vayas a comprar flores para el centro de mesa», me dijo, sirviéndose jugo de naranja en un vaso de cristal. «Algo elegante, nada de esas flores baratas del supermercado. Derek quiere impresionar a su jefe». «Por supuesto», respondí, secando mis manos con el delantal que llevaba puesto por última vez. Mariana se sentó en la mesa de la cocina, esperando que le sirviera el desayuno como todos los días. Pero yo no me moví. Me quedé allí parada, mirándola, memorizando su cara para cuando ya no la viera más. «¿Mamá? ¿Mi desayuno?», preguntó con impaciencia cuando notó que no me había movido. «Mariana», dije suavemente, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si papá no hubiera muerto? Ella frunció el ceño, molesta por la pregunta. «¿Por qué me preguntas eso ahora?» «Es una pregunta extraña. Solo curiosidad», respondí. «Creo que él habría estado muy decepcionado de la mujer en la que te convertiste». Su expresión cambió inmediatamente. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que él te enseñó a ser independiente, trabajadora, agradecida. Te enseñó que el respeto se gana, no se exige». Mariana se levantó de la silla, con esa actitud defensiva que adoptaba cada vez que alguien cuestionaba su comportamiento. «No entiendo por qué estás siendo tan dramática. Es Navidad, se supone que debemos estar felices». «Tienes razón», dije, quitándome el delantal y colgándolo en el gancho junto a la estufa. «Es Navidad, y es hora de que yo también reciba un regalo». Subí a mi habitación y terminé de empacar las pocas cosas que realmente me importaban. Había vendido discretamente algunos muebles durante la semana anterior, contactando a compradores que encontré en línea. La mesa del comedor de roble que había heredado de mi madre, vendida por $800. El juego de sala que Roberto y yo habíamos comprado para nuestro primer aniversario, vendido por $600. Varias antigüedades y objetos de valor que había acumulado durante décadas de matrimonio, todo vendido para tener el dinero necesario para empezar de nuevo. En total, había reunido $3,200 en efectivo. No era una fortuna, pero era suficiente para el plan que había estado desarrollando silenciosamente durante la semana. Mientras bajaba las escaleras con mi maleta, Mariana estaba en la sala hablando por teléfono con una de sus amigas, riéndose de algo que claramente no tenía que ver con los preparativos navideños que supuestamente eran tan importantes. «Sí, Derek invitó a 32 personas», la escuché decir. «Mi mamá va a cocinar todo. Es increíble tener a alguien que sepa hacer estas cosas, ¿sabes? Tener a alguien. Como si fuera un servicio contratado, no su madre». Dejé la maleta junto a la puerta principal y regresé a la cocina. Allí, en el centro de la mesa donde todas las mañanas servía el desayuno, coloqué el sobre que había preparado la noche anterior. Un sobre blanco con el nombre Mariana y Derek, escrito en mi letra más cuidadosa. Dentro estaba la carta que había escrito y reescrito una docena de veces, tratando de encontrar las palabras exactas para explicar lo que ya no podía seguir soportando. Pero junto a la carta había algo más. Una lista completa de todo el dinero que había gastado en ellos durante los últimos 5 años. La renta que nunca pagaron, $150,000 en 5 años.
Los servicios públicos que consumían sin contribuir. $900 mensuales durante 60 meses. $45,000. La comida que compraba para alimentar a 3 personas cuando solo una tenía ingresos reales. $200 semanales, $52,000 en 5 años. Gasolina para el auto que Derek usaba, pero que estaba registrado a mi nombre. $300 mensuales, $18,000. Reparaciones de la casa que se necesitaron por el desgaste adicional de tener 3 adultos viviendo en una casa diseñada para uno. $12,000 en 5 años. El total era de $277,000. $250,000 que había invertido en 2 adultos que me trataban como si mi única función en la vida fuera servirlos. En la carta les expliqué todo esto, pero también algo más importante. Les expliqué cómo me sentía cada mañana al despertar en una casa que ya no sentía mía. Cómo me dolía escuchar a Derek hablar de mí como si fuera invisible. Cómo me partía el corazón ver a mi hija convertida en una mujer que exigía en lugar de agradecer, que tomaba en lugar de dar. Pero lo más importante de todo, les expliqué que ya no estaría allí cuando llegaran los 32 invitados. En la carta les deseaba suerte organizando la cena sin mí. Les deseaba suerte cocinando un pavo para 32 personas cuando ninguno de los dos sabía prender el horno correctamente. Les deseaba suerte explicando a sus invitados importantes por qué no había comida, por qué no había anfitriona, por qué la casa estaba prácticamente vacía. Porque esa era la otra sorpresa que les esperaba. Durante la semana había vendido casi todo lo que tenía valor en la casa. Los electrodomésticos caros, los muebles buenos, hasta las cortinas elegantes que había comprado para hacer que la casa se viera más presentable para sus amigos. Lo único que dejé fue lo básico, la cama de ellos, un sillón viejo y los platos y vasos más sencillos. Dejé la comida que había comprado el día anterior, claro, pero sin cocinar. Un pavo congelado, vegetales crudos, ingredientes que requerían horas de preparación y habilidades culinarias que ninguno de los dos poseía. Mientras caminaba hacia la puerta con mi maleta, escuché a Mariana todavía hablando por teléfono en la sala. Derek dice que su jefe podría invitarlo a ser socio si esta noche sale bien, decía con emoción. Imagínate, yo casada con un socio de firma de abogados. Sonreí tristemente. En unas pocas horas, Derek no solo no sería socio de nada, sino que probablemente tendría que explicar a su jefe por qué había prometido una cena elegante y entregado una casa vacía con comida cruda. Antes de salir, tomé las llaves del auto que Derek usaba, pero que estaba a mi nombre. Era un Honda Civic del 2015 que yo había comprado usado cuando él se quedó sin vehículo después de que le embargaran el anterior por falta de pagos. Otro préstamo temporal que se había convertido en permanente. A las 11 de la mañana estaba en la carretera, dirigiéndome hacia el norte, hacia una nueva vida que había planificado cuidadosamente durante las últimas 2 semanas. No miré hacia atrás ni una sola vez. El destino era una pequeña ciudad a 4 horas de distancia, donde había encontrado un apartamento de una habitación que costaba $500 al mes. Pequeño, modesto, pero completamente mío. Allí nadie esperaría que cocinara para 32 extraños. Nadie me trataría como una empleada en mi propia casa. Nadie tomaría mis sacrificios como si fueran derechos adquiridos. Mientras manejaba, me imaginé la cara de Mariana cuando llegara a casa esa tarde y encontrara el sobre. Me imaginé a Derek explicando a sus 32 invitados importantes por qué no había cena. Me imaginé a ambos tratando de entender cómo iban a sobrevivir sin la mujer que había sido su red de seguridad financiera y emocional durante 5 años. Por primera vez en décadas, sonreí de verdad. Eran las 5:30 de la tarde cuando Derek llegó a casa, esperando encontrar los deliciosos aromas de la cena navideña que había prometido a sus invitados. En lugar de eso, lo recibió el silencio absoluto de una casa que parecía haber sido saqueada. Su primera reacción fue de confusión. Los muebles del comedor habían desaparecido. El hermoso juego de sala que siempre había estado allí ya no existía. Las cortinas elegantes que enmarcaban las ventanas habían sido reemplazadas por las persianas básicas que había debajo. «¡Mariana!», gritó,
dejando caer su maletín en el suelo. ¿Qué diablos pasó aquí? Mariana salió corriendo de la cocina, con los ojos rojos e hinchados de llorar. En sus manos tenía el sobre blanco que yo había dejado en la mesa, arrugado como si lo hubiera estrujado varias veces. Se fue, sollozó, entregándole la carta. Mamá se fue y se llevó todo. Derek leyó la carta en silencio, y pude imaginar perfectamente su expresión cambiando de confusión a shock, de shock a pánico. Cuando llegó a la lista de gastos, el total de $277,000, su cara se puso pálida. «Esto tiene que ser una broma», murmuró. «¿Cómo va a irse justamente hoy? ¿Sabía lo importante que era esta cena para mi carrera?» «Por supuesto que lo sabía», gritó Mariana. «Por eso lo hizo. Está tratando de arruinarnos a propósito». Derek caminó hacia la cocina y encontró la segunda sorpresa. Toda la comida estaba allí, exactamente como yo la había comprado. Pavo congelado sólido, vegetales sin lavar, ingredientes básicos que requerían horas de preparación experta. «¿A qué hora dijiste que llegarían los invitados?», preguntó Mariana, aunque ambos conocían la respuesta. «A las 6», respondió Derek, mirando su reloj. «En media hora». Mariana abrió el horno y miró el pavo congelado como si fuera un enigma imposible de resolver. «¿Cuánto tiempo necesita esto para cocinarse?» «No tengo idea», admitió Derek. «Tu madre siempre se encargaba de estas cosas». Intentaron buscar información en Internet, pero pronto se dieron cuenta de que un pavo para 32 personas necesitaba al menos 8 horas de cocción, y eso asumiendo que supieran cómo prepararlo, algo que claramente no sabían. «Podemos ordenar pizza», sugirió Mariana desesperadamente. «¿Pizza para el jefe de la firma de abogados más prestigiosa de la ciudad?» Derek la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Pizza para una cena navideña que les prometí que sería elegante e inolvidable?» Mariana comenzó a llorar otra vez. «Esto es culpa tuya por invitar a tanta gente sin preguntarle primero». «¿Mi culpa?» Derek alzó la voz. «Fue tu idea usar la casa. Dijiste que tu madre estaría encantada de cocinar». Mientras discutían, sonó el timbre. Eran las 6 en punto, y los primeros invitados comenzaban a llegar. Derek se alisó la corbata y trató de componer una sonrisa antes de abrir la puerta. Allí estaba James Morrison, el socio senior de la firma, acompañado de su esposa elegantemente vestida. «Derek, muchacho», dijo Morrison con una sonrisa, entregándole una botella de vino caro. «Esperamos con ansias esa cena casera de la que tanto nos hablaste». «James, qué bueno verte». Derek trató de sonar normal mientras los conducía a la sala prácticamente vacía. «Hay un pequeño retraso con la cena». Morrison miró alrededor, notando inmediatamente la falta de muebles, la ausencia de decoraciones navideñas elegantes, el silencio que debería haber estado lleno de aromas deliciosos. «¿Todo está bien?», preguntó la esposa de Morrison, mirando hacia la cocina donde podía ver a Mariana intentando desesperadamente hacer algo con el pavo congelado. Antes de que Derek pudiera responder, llegaron más invitados. Uno tras otro, 32 personas elegantemente vestidas que esperaban una noche sofisticada y encontraron una casa semivacía con 2 anfitriones visiblemente nerviosos. «¿Dónde podemos sentarnos?», preguntó uno de los invitados, notando que no había mesa de comedor. «¿Hay algún problema con el horno?», preguntó otro, al notar que no había absolutamente ningún aroma de comida cocinándose. Derek se excusó y corrió a la cocina, donde encontró a Mariana tratando de meter el pavo congelado en el horno, todavía en su empaque plástico. «Mariana, no puedes cocinarlo así», le gritó en susurros. «Está congelado y tiene plástico. Entonces tú hazlo». Ella le gritó de vuelta. «Yo no sé cocinar. Nunca aprendí porque mamá siempre lo hacía todo». Morrison apareció en la puerta de la cocina, preocupado por el tiempo que había pasado sin que apareciera comida o bebidas. «Derek, ¿necesitas ayuda con algo?», preguntó, y entonces vio el caos. El pavo congelado en el mostrador, los vegetales sin preparar, 2 adultos que claramente no tenían idea de qué hacer. «La verdad es que hemos tenido una emergencia familiar», Derek trató de explicar,
sudando visiblemente. Mi suegra, que iba a cocinar, tuvo que irse por una urgencia médica. Morrison frunció el ceño. ¿No podemos ordenar comida de algún lugar? Es Nochebuena, Derek. La mayoría de los restaurantes están cerrados, pero quizás. Derek corrió al teléfono y comenzó a llamar desesperadamente a todos los restaurantes que conocía. El primer problema era Nochebuena, y efectivamente, la mayoría estaban cerrados. El segundo problema: los pocos que estaban abiertos no podían preparar comida para 32 personas con media hora de anticipación. Mientras tanto, en la sala, los invitados comenzaron a hablar entre ellos. Era imposible no notar que algo estaba muy mal. No había aperitivos, no había bebidas servidas, no había música, no había el ambiente festivo que Derek había prometido. ¿Sabías que iban a mudarse? Escuchó Derek que alguien le preguntaba a otra persona, refiriéndose claramente a la ausencia de muebles. Esto es extraño, comentó otra voz. ¿Quién invita a una cena navideña en una casa vacía? La esposa de Morrison se acercó a Mariana con expresión preocupada. Querida, ¿estás bien? Te ves muy alterada. Mariana, que ya no podía contener las lágrimas, se desplomó. Mi madre nos abandonó hoy. Se llevó todos los muebles, toda la comida preparada, todo. Nos dejó completamente solos. Un silencio incómodo se extendió por la casa. Los invitados comenzaron a intercambiar miradas, entendiendo finalmente que no estaban en medio de una emergencia temporal, sino de un drama familiar serio. Morrison se acercó a Derek, que estaba colgando el teléfono después de la 10ª llamada fallida a restaurantes. «Derek», le dijo en voz baja, «creo que deberíamos cancelar la reunión por esta noche. Claramente están pasando por un momento difícil». «No, James, por favor», Derek prácticamente le suplicó. «Podemos resolver esto, solo necesitamos un poco más de tiempo». Pero Morrison ya estaba haciendo gestos a su esposa para que se preparara para irse. «Hijo, a veces la vida nos pone en situaciones que están fuera de nuestro control. Lo entiendo. Pero tampoco puedo mantener a 32 personas esperando en una casa sin comida, ni siquiera lugares donde sentarse». Uno por uno, los invitados comenzaron a irse. Algunos fueron educados, inventando excusas corteses. Otros fueron más directos en su incomodidad. Pero todos se fueron, dejando a Derek y Mariana solos en su casa vacía, rodeados de comida cruda y sueños rotos. Derek se sentó en el único sillón que quedaba, con la cabeza entre las manos. «Mi carrera está arruinada», murmuró. «Morrison nunca me va a tomar en serio después de esto». Mariana se sentó en el suelo al lado de él, todavía llorando. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Cómo pudo ser tan cruel? Pero en el fondo, ambos sabían la respuesta. Durante 5 años habían tomado y tomado sin dar nada a cambio. Habían tratado a la mujer que más los amaba como si fuera un servicio contratado, no como familia. Habían asumido que su amor incondicional significaba que podían faltarle el respeto sin consecuencias. Esa noche, por primera vez en 5 años, Derek y Mariana tuvieron que preparar su propia cena. Terminaron comiendo sándwiches de mantequilla de maní sentados en el suelo de la cocina, en una casa que ya no se sentía como un hogar, sino como el escenario de su propia arrogancia. Y a 400 kilómetros de distancia, yo estaba cenando una comida sencilla pero deliciosa en mi nuevo apartamento, sintiendo por primera vez en años que estaba exactamente donde pertenecía. 3 semanas después de mi partida, mi teléfono comenzó a sonar. Números desconocidos, llamadas que dejaba ir al buzón de voz. Pero reconocía el patrón. Eran ellos, tratando de contactarme desde diferentes teléfonos cuando se dieron cuenta de que había bloqueado sus números principales. Finalmente, decidí escuchar los mensajes. La primera voz era la de Mariana, pero sonaba diferente. Quebrada, desesperada, muy lejos de la mujer segura y exigente que había conocido los últimos 5 años. «Mamá, por favor llámame. Sé que estás enojada, pero necesitamos hablar. No podemos seguir así». Derek perdió la oportunidad del ascenso. Morrison le dijo que necesita demostrar más responsabilidad antes de considerarlo para socio. «Por favor, solo llámame». El segundo mensaje era de Derek, y su tono era diferente también. Ya no había esa superioridad condescendiente que siempre usaba conmigo.
Leonor, soy Derek. Mira, entiendo que estés molesta. Quizás no fuimos. Quizás pudimos haber sido más considerados, pero abandonarnos así, sin previo aviso, fue demasiado lejos. Mariana está devastada. Está tomando antidepresivos porque no puede dormir. ¿Puedes al menos decirnos dónde estás? Antidepresivos. La misma Mariana que me había dicho que yo era demasiado dramática cada vez que expresaba mi cansancio o mi frustración. Los mensajes continuaron durante días. Al principio eran demandas disfrazadas de preocupación. Después se volvieron súplicas genuinas. Finalmente, llegó el mensaje que había estado esperando. Era de Mariana y estaba llorando mientras hablaba. Mamá, tuvimos que vender el auto. El Honda que tú compraste. Derek dice que técnicamente es tuyo, pero nosotros lo vendimos porque no teníamos dinero para el seguro y las reparaciones que necesitaba. Conseguimos $1,200 por él. También tuvimos que pedir un préstamo para pagar los servicios públicos porque no sabíamos que costaban tanto cada mes. El apartamento que encontramos cuesta $800 de renta y es diminuto y feo, pero es lo único que podemos pagar. Se detuvo para sonarse la nariz y luego continuó. Derek está trabajando turnos extra los fines de semana en una oficina de abogados más pequeña para ganar dinero extra. Yo conseguí trabajo en una cafetería, pero solo me pagan $12 la hora y mis manos se están arruinando con todo el trabajo de limpieza que tengo que hacer. $12 la hora. La misma Mariana que había despreciado cualquier trabajo que pagara menos de $20 la hora porque estaba por debajo de sus estándares. Mamá, su voz se quebró completamente. No sabía cuánto hacías por nosotros. No sabía cuánto dinero gastabas, cuánto trabajo era mantener una casa, cuánto costaba todo. Pensé que era fácil para ti porque siempre parecías manejarlo sin problemas. Ahí estaba, la admisión que había estado esperando durante 5 años. No era que no hubieran notado mi trabajo, era que habían asumido que era fácil porque yo nunca me había quejado lo suficientemente fuerte. El mensaje continuó. Derek y yo hemos estado hablando mucho sobre lo que pasó. Él admite que te trataba mal. Dice que nunca se dio cuenta de que estaba siendo irrespetuoso porque, en su familia, su padre siempre trató a su madre como si fuera invisible, y él pensó que eso era normal. Pero eso no es excusa, lo sabemos. Derek había creído que tratar a las mujeres como empleadas domésticas era normal. Por supuesto. Mamá, sé que no merezco tu perdón después de todo lo que te hicimos pasar. Pero si hay alguna posibilidad de que puedas perdonarnos, por favor danos una oportunidad. Hemos aprendido. Te prometo que hemos aprendido. Borré el mensaje sin responder. 2 días después, llegó otro mensaje, esta vez de Derek. Leonor, Morrison me llamó a su oficina ayer. Me dijo que varios de los invitados de la cena navideña le comentaron lo que había pasado y que están preocupados por mi estabilidad emocional y mi capacidad de manejar responsabilidades. Me puso en una especie de probatoria profesional. Si no demuestro que puedo manejar mi vida personal de manera madura en los próximos 6 meses, no solo no me van a hacer socio, sino que podrían despedirme. Su carrera. Siempre regresaba a su carrera. Sé que cometimos errores, sé que te lastimamos, pero ¿realmente querías destruir nuestras vidas completamente? ¿Era esa tu intención? Porque eso es lo que está pasando, Leonor. Mariana llora todas las noches. Yo estoy viendo a un terapeuta porque tengo ataques de ansiedad en el trabajo. ¿Es esto lo que querías? Lo que había querido era respeto. Lo que había querido era ser tratada como un ser humano, no como un electrodoméstico. Pero aparentemente, para Derek, el hecho de que hubiera consecuencias por años de maltrato era equivalente a un ataque personal. El último mensaje de esa semana fue diferente. Era de Mariana, pero su voz sonaba más calmada, más madura. Mamá, he estado yendo a terapia también. La doctora me está ayudando a entender algunas cosas sobre mí misma que no me gustan mucho. Me dijo que probablemente desarrollé narcisismo secundario como mecanismo de defensa después de la muerte de papá, y que transferí toda mi necesidad de control y seguridad hacia ti sin darme cuenta de que te estaba lastimando. Narcisismo secundario.
Al menos estaba empezando a entender que había un problema real. Me dijo algo que me dolió mucho escuchar, pero que sé que es verdad. Me dijo que te convertí en mi madre y en mi empleada al mismo tiempo, y que eso era una forma de abuso emocional. Nunca pensé en ello de esa manera, pero tienes razón. Pausa larga. Mamá, no te estoy llamando para pedirte que regreses. Sé que eso sería egoísta. Te estoy llamando para pedirte perdón. Realmente, sinceramente perdón. Y para decirte que tienes razón al estar lejos de nosotros. Merecías mucho mejor de lo que te dimos. Eso me detuvo. Era la primera vez que escuchaba a Mariana admitir que yo tenía derecho a estar enojada, en lugar de tratar de convencerme de que estaba exagerando. Si algún día quieres hablar conmigo, estaré aquí, pero no te voy a seguir molestando con llamadas. Has sufrido suficiente por mi culpa. Durante los siguientes 2 meses, no recibí más llamadas. El silencio era extraño al principio, después de años de demandas constantes y drama. Pero gradualmente llegué a apreciarlo. Mi nueva vida tomó forma lentamente. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Había encontrado trabajo medio tiempo en una biblioteca local, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había podido porque estaba demasiado ocupada manteniendo a 2 adultos que se negaban a mantenerse a sí mismos. Conocí a mis vecinos. Señora Patterson, una viuda de 70 años que me invitaba a tomar té los miércoles. Roberto Jr., un hombre de 40 años que vivía solo y me ayudaba con las reparaciones menores del apartamento a cambio de que le cocinara una cena casera los domingos. Por primera vez en décadas, tenía amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Un día, mientras organizaba mis libros en el apartamento, encontré una foto vieja de Mariana cuando tenía 10 años. Estaba sonriendo, con los dientes de adelante faltándole, abrazando un muñeco que le había regalado para su cumpleaños. En esa época, ella me veía como su heroína. Me decía que cuando creciera, quería ser tan fuerte y buena como yo. Me senté en mi pequeño sofá, mirando esa foto, y por primera vez desde que me había ido, lloré. No de tristeza, sino de duelo. Llorando por la hija que había perdido en algún momento del camino, por la relación que habíamos tenido antes de que la vida, la muerte de Roberto y las malas decisiones la convirtieran en alguien que no reconocía. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había encontrado la fuerza para elegirme a mí misma. Y eso era algo que la Mariana de 10 años habría respetado. 3 meses después de mi partida, mi teléfono sonó una vez más. Esta vez decidí contestar. «¿Mamá?» La voz de Mariana sonaba diferente, más suave, más madura, pero también más distante. Como si estuviera hablando con alguien a quien respetaba, no con alguien a quien podía dar órdenes. «Hola, Mariana», respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que sonaba mi voz. «Yo no esperaba que contestaras», admitió. «He estado pensando en llamarte durante semanas, pero la doctora me dijo que no debería contactarte a menos que fuera realmente importante». «¿Y es importante?», pregunté. Hubo una pausa larga. «Sí, creo que sí. Mamá, quería contarte que Derek y yo nos vamos a divorciar». Me senté en mi pequeño sofá, procesando la información. No me sorprendía, pero tampoco me alegraba. A pesar de todo, no quería que Mariana sufriera. «¿Estás bien?», pregunté. «Sí», respondió, y para mi sorpresa, sonaba como si fuera verdad. «Estoy bien. Hemos estado en terapia de pareja durante 2 meses, y lo que descubrimos es que nos casamos por las razones equivocadas. Él quería a alguien que manejara su vida como su madre había manejado la vida de su padre, y yo quería a alguien que me diera la seguridad financiera que sentí que perdí cuando papá murió. Esa era una cantidad de autoconocimiento que no había esperado de mi hija. Ninguno de los dos se enamoró realmente de la persona que era el otro», continuó. «Nos enamoramos de lo que pensamos que el otro podía darnos. Y cuando tú te fuiste y tuvimos que enfrentar la realidad de quiénes somos realmente, nos dimos cuenta de que no nos gustaba lo que veíamos». «¿Cómo está Derek?», pregunté, genuinamente curiosa. «Mejor, en realidad».
Perdió el trabajo en la firma grande, pero encontró uno en una empresa más pequeña donde se siente menos presionado. Dice que se está dando cuenta de que perseguir ese estilo de vida que creía que quería solo lo hacía miserable. Está viviendo con un roommate ahora y por primera vez está aprendiendo a cuidar de sí mismo. ¿Y tú? Yo estoy aprendiendo también. Mariana suspiró. La terapia ha sido brutal, mamá. La doctora no me deja escaparme con excusas. Me ha hecho ver cuánto daño te hice, cuánto daño me hice a mí misma al convertirme en alguien que solo sabía tomar, pero no dar. Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque finalmente estaba enfrentando la verdad. Tristeza porque había tomado tanto tiempo y tanto dolor para llegar a este punto. Mamá, quiero que sepas algo, continuó, y su voz se quebró ligeramente. Nunca voy a pedirte que me perdones. Sé que no merezco tu perdón. Lo que te hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas que entiendo ahora lo que perdí. No solo perdí a mi madre, perdí a la persona más fuerte, más generosa, más incondicional que jamás conoceré. Sentí lágrimas en mis ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante años de frustración y dolor. También quiero que sepas que estoy bien, dijo. Quiero decir, no estoy bien económicamente. Estoy viviendo en un apartamento diminuto y trabajo 60 horas a la semana entre la cafetería y un trabajo de limpieza nocturno para pagar mis gastos. Pero estoy bien emocionalmente por primera vez en años. Me alegra escuchar eso, dije, y lo decía en serio. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? Quiero decir, ¿realmente feliz? Porque si no lo eres, si hay algo que necesites, cualquier cosa, encontraré la manera de ayudarte. Sé que no tengo mucho dinero ahora, pero... Mariana, la interrumpí suavemente. Soy más feliz de lo que he sido en años. Y era verdad. En los 6 meses desde que había dejado esa casa, había redescubierto quién era cuando no estaba constantemente preocupada por las necesidades de otras personas. Había leído 18 libros, había aprendido a hacer cerámica en una clase nocturna, había cultivado un pequeño jardín de hierbas en mi balcón. Había hecho amistad con otras mujeres de mi edad que, como yo, estaban redescubriendo sus propias vidas después de años de sacrificio. Tengo una vida pequeña pero hermosa, le dije. Tengo mi trabajo en la biblioteca, tengo mis amigos, tengo mi independencia. No necesito nada más. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día? No lo sé, Mariana, respondí honestamente. Lo que construimos durante tantos años se rompió de una manera muy profunda. No puedo simplemente fingir que no pasó. Lo entiendo, dijo, y sonaba como si realmente lo entendiera. Solo quería que supieras que he cambiado. No sé si importa para ti, pero he cambiado. Después de que colgamos, me quedé sentada en mi sofá por mucho tiempo, pensando en la conversación. Había escuchado algo en la voz de Mariana que no había escuchado en años: humildad genuina. No la humildad manipulativa que usaba cuando quería algo, sino la humildad real de alguien que había enfrentado sus propios demonios y había decidido ser mejor. ¿Significaba eso que podríamos tener una relación de nuevo algún día? Honestamente, no lo sabía. El daño había sido profundo y duradero, pero por primera vez en años, sentí que tal vez, eventualmente, podríamos encontrar una manera de conocernos como las personas que éramos ahora, no como las personas que habíamos sido. Un año después de esa llamada, Mariana me envió una tarjeta para el Día de la Madre. No era una de esas tarjetas genéricas con mensajes prefabricados. Era hecha a mano, con una foto de nosotras cuando ella era pequeña y una nota escrita con su propia letra. Mamá, decía la nota, todavía estoy trabajando en convertirme en alguien de quien puedas estar orgullosa. No sé si algún día lo lograré, pero quería que supieras que lo estoy intentando. También quería agradecerte por enseñarme, aunque fuera de la manera más difícil, que el amor propio no es egoísmo. Espero que estés teniendo una vida maravillosa. Con amor y respeto, Mariana. Puse la tarjeta en mi refrigerador,
junto a una foto de mi jardín de hierbas y un dibujo que había hecho uno de los niños en la biblioteca. 2 años después de irme, estaba en mi jardín un sábado por la mañana cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Leonor? La voz era de Mariana, pero sonaba nerviosa. Soy yo. Estoy en el hospital. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien, se apresuró a decir. Quiero decir, estoy en el hospital, pero estoy bien. Mamá, tuve un bebé. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Un bebé? Una niña. Su voz se suavizó. Se llama Elena. Como la abuela, ¿recuerdas? Tu mamá. Por supuesto que recordaba. Mi madre había muerto cuando Mariana tenía 2 años, pero siempre había hablado de ella con cariño. Mamá, continuó Mariana, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó, pero ¿te gustaría conocerla? No tienes que. No espero que seas parte de nuestras vidas si no quieres. Pero pensé que deberías saber que tienes una nieta. Me senté en mi pequeña silla de jardín, mirando las hierbas que había cultivado con mis propias manos, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. ¿Quién es el padre?, pregunté. Un hombre que conocí en terapia grupal, respondió. Se llama Miguel. Es enfermero y es bueno. Es diferente a Derek, mamá. Es genuinamente bueno. ¿Y él sabe sobre mí? ¿Sobre lo que pasó? Le conté todo, admitió. Le dije exactamente qué tipo de persona había sido y cómo te lastimé. Él dice que el hecho de que pueda admitir mis errores es lo que le da esperanza de que realmente he cambiado. Pensé en mi pequeña vida perfecta, en mi paz cuidadosamente construida, en la libertad que había luchado tanto por conseguir. Y luego pensé en una bebé llamada Elena, que no tenía culpa de los errores que su madre había cometido. Dame una semana para pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto, respondió. Mamá, sin importar lo que decidas, quiero que sepas que entiendo si dices que no. Entiendo que he perdido el derecho de pedirte cualquier cosa. Una semana después, estaba parada frente a la puerta del hospital, sosteniendo un pequeño regalo que había comprado para mi nieta. No sabía qué tipo de relación tendríamos, o si podría alguna vez perdonar completamente a Mariana, pero sabía que algunas oportunidades no se repiten, y que el amor, a veces, requiere un acto de fe. Cuando entré a esa habitación del hospital y vi a Mariana sosteniendo a esa pequeña niña, vi algo en sus ojos que no había visto en años: responsabilidad genuina, amor protector y la determinación de ser mejor de lo que había sido. Elena abrió sus pequeños ojos cuando la cargué y me miró con esa curiosidad pura que solo tienen los recién nacidos. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No todo está perdonado. Algunos daños nunca se reparan completamente, pero a veces la sanación no viene del perdón, sino de la construcción de algo nuevo sobre los cimientos de lo que se rompió. Y mientras sostenía a mi nieta, sintiendo su pequeño peso en mis brazos, supe que había encontrado algo que no había estado buscando. No solo mi propia paz, sino la posibilidad de un futuro que honrara tanto mi valor propio como mi capacidad de amar. Esa noche volví a mi pequeño apartamento, a mi vida independiente y hermosa, sabiendo que ya no tenía que elegir entre amarme a mí misma y amar a mi familia. Finalmente había aprendido que podía hacer ambas cosas, pero solo en mis propios términos.